Estimados alumnos de séptimo grado, muy buenas tardes. En esta vez les voy a explicar una clase rápida sobre el tema de la potenciación. Esta es que fue elaborada de la semana pasada, el día martes 10 de noviembre. En esta vez les voy a explicar sobre qué es una potencia. Ahí en la ficha tenemos, es un producto de factores iguales y está formada por una base y un exponente, ¿sí? En donde si yo tengo un número, ¿cuál es que ahí tenemos el ejemplo? Por ejemplo, tenemos 2, el número 2, tenemos elevado al 3 y mi resultado es igual a 8, me dice. ¿Qué nos dice? Que la base es el 2, el exponente, el que está elevado, es el 3 y mi resultado es el 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Base, exponente, el cual está elevado, y potencia, es el resultado. Potencia, ¿sí? Potencia. Esas son las partes de la potenciación, ¿sí? ¿Qué nos dice el número, el exponente? ¿Sí? Nos quiere indicar cuántas veces se repite ese número, o sea, la base. Por ejemplo, ¿qué nos dice? 2 elevado al cubo. Todo número elevado al 3 es elevado al cubo. Significa que al 2 lo voy a multiplicar 3 veces. ¿Sí? 3 veces. ¿Sí? Por eso mi resultado es 8. ¿Sí? ¿Ya? Seguimos, ¿sí? Ahí tenemos una pequeña regla, dice. ¿Qué pasa cuando yo tengo un número? ¿Qué pasa cuando yo tengo un número elevado a la potencia 0? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo un número elevado a la potencia 0? Digamos que el mismo 2 está elevado al 0. ¿Qué nos dice? Todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. ¿Sí? Todo número, si yo tengo el 84 elevado al 0 es igual a 1. ¿Sí? Ese es el primer caso. ¿Qué pasa si yo tengo un número elevado al exponente 1? ¿Sí? Digamos el mismo caso, 2 elevado al 1. Significa que es igual al número o es igual a la base. Todo número elevado a la potencia 1 es igual a sí mismo. 2 es igual a 1, es igual a 2. ¿Sí? Es igual a 2. ¿Ya? Entonces, todo número elevado a la potencia 1 es igual al mismo número, ¿sí? No nos olvidemos. ¿Ya? Vamos con el otro caso. Potencia de exponente 2. ¿Sí? Todo número elevado al exponente 2 se llama elevado al cuadrado. ¿Sí? 4 elevado al cuadrado significa que mi base le voy a multiplicar 2 veces el 4. ¿Sí? En este caso 4 por 4, 16. ¿Sí? Potencia de exponente 2. La potencia 2 se lee elevado al cuadrado. ¿Sí? Si yo lo elevo al 3, se llama al cubo. Significa que 4 tengo que estar multiplicado 3 veces, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué pasa si el 4 elevado a la cuarta, en cambio? Si está elevado a la cuarta, se lee así, elevado a la cuarta. Si está elevado al 5, elevado a la quinta. Si está elevado al sexto, elevado a la sexta, ¿sí? ¿Qué significa? Que la base tiene que multiplicarse tantas veces el exponente, ¿sí? En este 4, en esta ocasión tengo que multiplicar 4 veces, ¿sí? Y el resultado de la multiplicación es la potencia.
¿Sí? Ya, seguimos con la explicación. Ahí tenemos algunos ejemplos. Miren, ahí tenemos ya el literal A, por ejemplo. Tenemos el literal A. ¿Qué nos dice? El literal A nos dice, tengo ahí en cambio una fracción, ¿no es cierto? 5 tercios. Aquí está elevado al cubo. Significa que toda esa expresión está elevado al cubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Tengo que multiplicar 3 veces, ¿no es cierto? 5 tercios por 5 tercios por 5 tercios, ¿sí? Entonces ya recuerden que en fracciones siempre se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces mi resultado es igual, ahí ya la tenemos, 125 sobre 27. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo literal B. ¿Sí? Tenemos 7 sobre 17 elevado al 0. ¿Qué pasaba cuando tenemos un exponente 0? Es igual a 1. Toda esa expresión es igual a 1 porque está elevado al 0. ¿Sí? Miren, acá en el ejemplo C, guardamos para seguir explicando. En el ejemplo C tenemos una potencia de potencia, se llama esa expresión, ¿sí? Donde estamos con corchete, tenemos 3 medios elevado al cubo y toda esa expresión está elevado al cuadrado, ¿sí? Ahí tenemos una potencia de potencia. ¿Qué pasa aquí en este caso? En este caso voy a poner la misma base que es 3 medios, ¿sí? Y voy a multiplicar los exponentes. En este caso 3 por 2, 6. Significa que ahora mi expresión, mi base está elevado al exponente 6. ¿Por qué? Porque multipliqué los exponentes, ¿sí? ¿Estamos? Ahora sí, mi resultado será así. ¿Sí? 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. Recuerden que son 6 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. ¿Sí? Y ahí tenemos en el ejemplo que el resultado es 729 sobre 64. ¿Sí? Cuando yo tengo una expresión potencia de potencia, pongo la misma base y multiplico los exponentes. Una vez que está multiplicada los exponentes, tengo una nueva potencia y resuelvo. ¿Ya? Hasta ahí por el momento con ese nuevo tema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo resolvemos las potencias con decimales? Miren, ahí tenemos un pequeño ejemplo. ¿Sí? Tengo 0,8 elevado al cuadrado. Yo ya les había explicado cómo se transforma una expresión decimal a fracción. Recordemos, ¿sí? Para que haya 0,8 pongo el número 8 y es dividido sobre 10. ¿Por qué? Porque si yo divido, pongo el número 8 para 10, ¿sí? 8 para 10, corro la coma, ¿cuántas veces hacia la izquierda? ¿Sí?
hacia la izquierda corremos la coma, ¿no es cierto? Pongo el 8, corro la coma aquí, que era la coma, entonces 0,8. Y la viceversa es 8 sobre 10, ¿sí? Si fuera sobre 100, si fuera 0,08, fuera sobre 100 porque tiene dos recorridas la coma, ¿sí? Pongamos otro ejemplo, si quiero 0,08, entonces mi resultado es igual a 8 sobre 100 porque tiene dos veces corrida la coma. ¿Ya? Eso. Entonces, esto fue como para explicarles, ¿sí? ¿Por qué? Porque es 8 sobre 10. Entonces ya tenemos que mi fracción es 8 sobre 10. Recordemos que es la misma expresión que la de acá. Está elevado al cuadrado. Ahora sí resuelvo, ¿no es cierto? 8 por 8, 2 veces 8 y 2 veces 100. 10, perdón. Ahora sí tenemos 8 por 8, 64 y 10 por 10, 100. ¿Sí? Recordemos que 64 sobre 100, ¿qué pasa? Es 0,64. ¿Por qué? Porque corro dos veces la coma. 1, 2. ¿Sí? Eso es, estimados alumnos. Vemos que acá le han simplificado a la mínima expresión. Han sacado aquí la mitad de 64 es 32, la mitad de 100 es 50, la mitad de 32 es 16 y la mitad de 50 es 25. Por eso ha quedado 16 sobre 25, que si yo divido en la calculadora me va a dar 0,64. ¿Sí? Eso es, mis apreciados alumnos. Ahí más abajito tenemos esa expresión también. Voy a borrar todo esto para explicarles por qué sale así. Un momentito mientras yo borro la pizarrita. A ver, tenemos 4 al cubo más 8 al 0. Me sale bien el 0. Más 3 al cuadrado. Recuerden que 3 elevado al 12 se llama 3 al cuadrado. Más 5. ¿Ya? Vemos que ahí que 4 al cubo es 4 veces multiplicado 4 por 4 por 4. Más 8 al 0. ¿Qué pasaba cuando tenemos el exponente al 0? Es a 1, ¿no es cierto? 8 elevado al exponente 0 es igual a 1. Más 3. Más 3 al cuadrado. Al 3 tengo que multiplicarlo dos veces. Y más 5. ¿Sí? 4 por 4, 16 y por 4, 64. Más 1. Más 3 por 3 es 9. Y más 5. Aquí tenemos 9 más 1, 10. Más 64, 74. Más 5, 79. ¿Sí? Por eso es que nos dice 79. Ahora en la ficha nos dice: realiza en tu cuaderno el siguiente ejercicio. Escribe la siguiente expresión como potencia. Ahora miren, la pregunta es distinta. Escribe la siguiente expresión como potencia. ¿Qué tenemos ahí? A ver, tenemos 3 por 3 por 7 por 7 y por 7 y por 5. Le dice: escribe la siguiente expresión como potencia. Ahora vamos a escribirla como potencia, ¿no es cierto? ¿Qué tengo? 3, vamos a elevar la potencia a ¿cómo? Al cuadrado. Por 7, ¿a qué potencia? Al cubo, ¿no es cierto? Y por 5. Y así nomás era expresarla como potencia. ¿Sí? 5 elevado ¿qué? Al 1. En este caso también nos dio el ejemplo al 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí está expresada en potencia. ¿Sí, estimados alumnos? Eso es en sí la clase.
Ahora pues más abajo dice para qué sirve la potencia en la vida cotidiana, para facilitarnos el tiempo. Por ejemplo, si yo voy a medir el área de un cuadrado, de un, el área de un terreno, está todo es elevado al cuadrado, porque si yo tengo de base 2 y de largo 2, es 2 por 2 es 4, entonces 4 es mi área, está elevado al cuadrado. También recordemos que el volumen también se mide en cúbicos, ¿sí? Porque estamos midiendo altura por ancho y por profundidad, ¿sí? Entonces recordemos que para emplear este tema debemos de leer y resolver en tu cuaderno las actividades propuestas del texto de matemática en las páginas 17 y la página 21 para que practiquen, ¿sí? Eso es, estimados alumnos, espero que me hayan entendido. Cualquier cosita estoy aquí a la disposición. Hasta luego.